Antes vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver que la torre se mueve por la columna, la torre se mueve por la fila, el caballo se mueve en forma de L, el alfil se mueve por las diagonales, el alfil de casillas oscuras, el alfil de casillas blancas, la dama se mueve como todas las piezas menos como el caballo y el rey se mueve un solo paso en todas las direcciones. Los peones se mueven al comienzo 1 o 2 pasos, después se mueve un paso, un paso, un paso, y cuando llega a la última fila, si es que logra llegar, tiene derecho a pedir una pieza. No importa que la pieza haya sido capturada o no, el jugador siempre elige la pieza que quiere. Con respecto al peón, tiene ciertas peculiaridades que siempre es importante acordarse. Es la pieza que menos vale, pero es la única pieza que no puede retroceder, es la única pieza que no captura cómo se mueve, es la única pieza que llega a la última fila y puede pedir una pieza, y es la única pieza que tiene un movimiento especial que vamos a ver dentro de un ratito. Los dos movimientos especiales que vamos a dar hoy, uno de ellos se hace con el rey y con la torre. Con el rey y con la torre. Y el otro movimiento se hace con el peón. El movimiento que se hace con el rey y la torre se llama enroque. ¿Por qué se le llama movimiento especial? Porque habíamos visto que la torre se movía por la fila y por la columna y el rey se mueve un solo paso. Pero ambos pueden realizar un movimiento tocando primero el rey, dando 2 pasos y poniendo la torre a su lado. Este movimiento se conoce como enroque. ¿Ven? El rey que estaba en su posición original, la torre que estaba en su posición original, se juntaron e hicieron un movimiento especial, solamente para estas 2 piezas. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque una de las estrategias que hay es llevarle al rey a un lugar seguro. Y con este movimiento nosotros normalmente le llevamos al rey a un lugar seguro. Podemos hacer el enroque de este lado del tablero como podemos hacerlo de este lado del tablero. Ustedes notarán que desde la casilla E hasta la casilla H hay 4 casillas, pero de la casilla E a la casilla A hay 5 casillas. Entonces tiene un pequeño truco. Acordarnos siempre, tocar el rey, dar 2 pasos y la torre a su lado. Enroque corto. Y el enroque largo, mucha gente al comienzo no se acostumbra al movimiento y lo suele hacer de la siguiente manera. ¿Ven? Como esto se hace así, la gran mayoría de la gente de este lado del tablero lo hace de la misma forma. ¿Ven? Entonces, no nos acordamos del principio. El principio dice que yo tengo que mover mi rey 2 casillas, solamente 2 casillas y poner la torre a su lado. ¿Ven? Entonces ahí ven la diferencia que hay cuando uno se acostumbra a hacer de este lado y cuando quiere replicar la misma cosa en el otro lado. La forma correcta es tocar el rey, llevar 2 pasos, poner la torre a su lado. Enroque corto. Tocar el rey, mover 2 pasos y poner la torre a su lado, enroque largo. Movimiento muy fácil, pero tiene 4 condiciones que nosotros debemos acordarnos. Y ahí es donde empieza la gente a preocuparse. Hay 4 formas en las que yo no puedo realizar el enroque. Y esas son las formas que vamos a ver ahora. La primera, cuando el rey, este rey, está en jaque,
que es algo que vamos a dar dentro de poco, pero vamos a anticiparlo ya ahora. Entonces, cuando el rey está amenazado, yo no puedo hacer este movimiento porque mi rey está en jaque. Mi rey necesariamente tiene que estar cubierto del jaque, por ejemplo, con un peón acá. Entonces la torre no le está apuntando al rey y yo puedo hacer enroque. Pero si le está haciendo jaque, no puedo escaparme de dicho jaque haciendo enroque. En este caso, por ejemplo, le hace la torre. En este caso le hace el alfil, porque le está apuntando por la diagonal. Le puede hacer jaque el peón, porque el peón come en diagonal. Entonces le está haciendo jaque. Entonces, una de las condiciones por las cuales yo no puedo hacer enroque es cuando el rey está amenazado. La segunda condición probablemente es la más fácil y sí vamos a acordarnos de ella. Ustedes vieron o se acordarán que esta es la posición original de las piezas. ¿Sí? Tienen que estar ubicados, las torres en las esquinas, los caballos al lado de las torres, los alfiles al lado de los caballos y la dama y el rey en las casillas centrales, con la particularidad de que la dama siempre en su color y el rey en la casilla contraria a su color. ¿Por qué repetimos esto? Porque esta es una de las condiciones por las cuales yo no puedo hacer enroque. Yo no puedo echarle a las piezas, decirle que se vayan y ahí hacer el enroque. Para que yo pueda realizar el enroque, estas piezas tienen que salir de su posición original, tienen que dejar libre las casillas y ahí yo puedo realizar lo que se llama el enroque. Entonces la segunda condición es muy fácil porque tenemos que acordarnos que no tiene que haber ninguna pieza mía o de mi rival. La tercera condición es también bastante fácil y se refiere al hecho de que si el rey y la torre se movieron por alguna extraña circunstancia, por ejemplo, la torre salió, se fue, volvió, se paseó y se volvió a quedar en su posición original, yo ya no puedo realizar este movimiento porque la torre se movió. Y lo mismo ocurre con el rey. Si el rey se movió, si el rey se movió, si el rey se movió, yo no puedo realizar el movimiento del enroque. Y el último probablemente es el más complicado porque se refiere a las casillas. Ustedes notarán que el rey está en la casilla E1 y la torre está en la casilla H1. El rey pasa por la casilla F1 y por la casilla G1. ¿Ven? El rey pasa por acá y pasa por acá y luego ponemos la torre. Ambas casillas por donde pasa el rey no tienen que estar amenazadas. Es como cuando habíamos visto con el jaque. Si yo pongo una pieza como la dama que está apuntando esta casilla, yo no puedo realizar el enroque porque el rey no puede pasar por una casilla amenazada. Para que se pueda realizar un enroque necesitamos que la casilla esté bloqueada por alguna pieza, normalmente por los peones. ¿Ven? Los peones bloquean la casilla, entonces sí yo puedo realizar el enroque. Pero si los peones no estuvieran, esta casilla domina totalmente la casilla F1, entonces no puedo realizar el enroque. Entonces, básicamente, no hay que apurarse mucho, por esto se va a aprender cuando uno juega y normalmente el jugador que juega más siempre le va a indicar al jugador que juega menos cuando realiza un movimiento incorrecto de las piezas, en este caso del enroque. Entonces tenemos enroque corto, enroque largo, 4 condiciones por las cuales no podemos realizar el enroque, que es cuando el rey está amenazado, cuando el rey y la torre se movieron, cuando hay una pieza mía o de mi rival y cuando el rey va a pasar por una casilla amenazada. En esas 4 circunstancias yo no puedo realizar el enroque y este es un movimiento especial que nos estaba faltando con respecto a todos los otros movimientos. El siguiente movimiento especial también es un poco complicado porque se refiere a los peones. Habíamos dicho
que el peón es la pieza que menos vale, pero es la que tiene ciertas peculiaridades que le ayudan de sobremanera. El peón al paso, al principio cuesta mucho, pero uno va aprendiendo con el tiempo y con la práctica. La idea fundamental que hay detrás de este movimiento es, primero, que tiene que estar en su posición original los peones. En este caso, los peones blancos tienen que estar en la fila número 2 y los peones negros tienen que estar en la fila número 7. Se dan cuenta, tienen que estar en su posición original. Y el peón que va a realizar la captura al paso debe estar ubicado, en el caso de las blancas, en la 5ª fila y en el caso de las negras, en la 4ª fila. Y se realiza de la siguiente forma. Mi peón que está acá, yo puedo mover 1 o 2 pasos. Si yo muevo un paso, obviamente él me puede capturar. Pero yo puedo mover 2 pasos. Y entonces va a decir, no, acá no me puede capturar. Pero cuando el peón está en su posición original, existe lo que se llama la captura al paso, y sí el peón puede capturar en forma de diagonal, pero solamente en esta circunstancia, cuando el peón está en su posición original, en el caso de las blancas y en el caso de la negra, y los peones están en la 4ª y en la 5ª fila, solamente en ese caso. Normalmente cuando uno juega quiere hacerlo en cualquier posición del tablero, y no es así porque solamente se refiere a esta situación en específica. Entonces, vamos a volver a acordarnos. Acá está el peón, ubicado en la 4ª fila, que es del negro. El negro vino desde acá hasta acá. El peón blanco está en su posición original. Se mueve 2 pasos y el peón le captura en forma diagonal, como suele capturar el peón. Este es un movimiento especial que se conoce como peón al paso, y que es importante que conozcan porque algún día si juegan siempre le van a cobrar si es que se da las circunstancias. Entonces volvemos a repasar, el peón avanza 2 pasos y le captura al peón en forma de diagonal. El peón avanza 2 pasos y le captura. Obviamente si avanzo un paso, de hecho que lo mismo me va a capturar. Entonces, movimiento de todas las piezas, movimiento de la torre, movimiento del caballo, movimiento del alfil, movimiento de la dama, movimiento del rey, movimiento del alfil, del caballo, de la torre y de todos los peones, más los 2 movimientos especiales que son la captura al paso y el enroque. Esos son lo que básicamente nosotros debemos saber para intentar jugar una partida de ajedrez, ya que vimos que todo el tablero, los jugadores se sientan ambos al lado del tablero y empiezan a mover las piezas. Eso es básicamente lo que tenemos que conocer para empezar este largo camino del aprendizaje del ajedrez. Ahora vamos a aprender, en el enroque habíamos visto el jaque. Ahora vamos a aprender lo que es jaque, lo que es jaque mate y la diferencia que hay entre ambos. Cuando una pieza enemiga mía me amenaza, o en pocas palabras, me apunta, porque la dama le está apuntando al rey, no habiendo ninguna pieza de por medio, se llama jaque. Cuando una pieza contraria me está amenazando, se llama jaque. Y el rey tiene 3 posibilidades bastante sencillas. La primera es mover. Para escaparme del jaque, puedo mover mi rey un solo paso y me escapo del jaque. La segunda alternativa es, si mi rey estaba acá, la dama se puso acá, la dama no tiene ninguna pieza que le defienda, el rey puede capturarle a la dama. Entonces, la segunda alternativa que tiene el rey es la de capturar la pieza que le está haciendo jaque. Y la tercera alternativa es poner una pieza entre ambos. La dama le está amenazando, le está haciendo jaque, pero vamos a suponer que mi caballo está en esta posición. Yo sé que el caballo se mueve en forma de L, como una L parada o una L acostada, entonces
yo puedo escaparme de este jaque realizando el movimiento del caballo y interponiendo el caballo entre ambas piezas. Entonces, la dama ya no le está haciendo jaque al rey.